Shabbat Shalom Shabbat Shalom, a Shabbat los hermanos de Shalom. TikTok, a los que se van conectando. Bienvenido, Milton. Bienvenido a los hermanitos. Estamos por hacer un pequeño estudio. Shabbat Shalom, hermanito. Pequeño análisis con respecto a, a Yeshua, un tema que viene siendo muy controversial, eh, y lo hemos visto en las redes, que ha aumentado bastante estos últimos tiempos, estos últimos días. Eh, Vemos que hay mucha confusión en las distintas redes con respecto a la esencia, ¿no es cierto?, de Yeshua, a quién es Yeshua. Por eso le colocamos este título, quién es Yeshua, y es algo que estuvimos estudiando, analizando, y queríamos compartirlo con ustedes. Bien, vamos a hacer una tefilá. Abacados, Rey del Universo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de Shabbat que estamos pasando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de todos nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy esta enseñanza y esto que hablemos, Señor, sean para edificar a nuestros hermanos, Abacados. Sean para edificar la vida de todos los que están viendo este video, Señor. Todos los que están atentos, Señor, y conectados, Abacados. Te pedimos perdón, Señor, por todas las transgresiones que hemos venido acarreando durante estos días, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes en este momento para poder llevar tu palabra, Señor, para que sea de alivio para aquellos que te buscan, Señor, aquellos que están perdidos, extraviados, Señor, que sea la luz, Abacados, que los acerque a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, Señor, y que bendigas a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que van a ver este live, Señor, este video, Abacados, así para que puedan edificar, Señor, y discernir, Señor, que tu palabra es la que está hablando por medio de nosotros, Señor. Quita toda palabra extraña, Señor, que no sea nuestro corazón, nuestra carne, anteponiéndolo a tu palabra, Señor, sino que tú hablando por medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tienes misericordia, Señor, y nos has llamado, Señor, a poder llevar tu palabra, a predicar, Abacados. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta tecnología, Señor, que nos permite llegar a las personas, Abacados, con tu palabra, Señor, con tu Torá, Señor, con ese agua viva, Señor, que tú nos brindas, Señor. Ten misericordia de tus siervos, Señor, y bendice este momento, Señor, y a cada uno de los oyentes, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Bien, bueno, vamos a comenzar. Y como siempre, vamos a hacer lectura de las escrituras, lectura de la palabra, porque en ella está la verdad. Si nos vamos a la escritura, si nos vamos a su palabra, a la palabra del Eterno, es ahí donde nos vamos a sacar y a disipar toda duda que tengamos con respecto a la naturaleza de Yeshua, con respecto a todas las dudas que tengamos. Todo se encuentra en la escritura, todo se encuentra en la palabra. Aquí no traemos palabra de hombre, no traemos nuestros pensamientos, no traemos nuestra propia palabra, sino la palabra del Eterno. Vamos a compartir palabra del Eterno, y es por eso que estuvimos buscando y para compartir con ustedes los versículos, la palabra donde nos muestra la naturaleza de Yeshua. Bien, vamos a comenzar. Vamos a irnos primero a Con Jeremías. Jeremías 17:5. Amén. Ahí lo tenemos en pantalla también.
Bien, esta es la versión que normalmente usamos, la Reina Valera, pero bueno, sabemos que vamos cambiando por ahí la palabra, diríamos, en el sentido de los nombres. Entonces, Jeremías 17:5. Sí. Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei, maldito el varón que confíe en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yud-Heh-Vav-Hei. Vamos viendo cómo Jeremías nos va mostrando, que el Eterno le va mostrando, porque Jeremías, recordemos, predicaba lo que el Eterno le decía. Recordemos que Jeremías fue un profeta a quien el Eterno le hablaba y él brindaba esas profecías al pueblo de Israel. Acá lo que está diciendo es una gran advertencia que tenemos que tenerla muy bien en cuenta a la hora nosotros de discernir, de estudiar, de encontrar al Eterno. Entonces vemos cómo... ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza? Vemos cómo dice, maldito el varón que confía en el hombre. Recordemos que muchas veces nos suele suceder que nos vamos tras maestros y anteponemos las enseñanzas de los maestros a lo que dice la Torá. Muchas veces nos ha pasado, en el mismo cristianismo nosotros lo hacemos. Vamos y nos sentamos a escuchar lo que el pastor, el cura, el sacerdote está hablando en el púlpito. Escuchamos, somos oyentes, pero no ponemos en práctica, no escudriñamos, no vamos y estudiamos lo que realmente está diciendo, no ponemos en contexto. Entonces tenemos que tener cuidado en estos casos, porque incluso Jeremías lo dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, el varón que confía en el hombre. Hasta incluso corremos el riesgo, ¿no es cierto?, el peligro de que lo que nos están enseñando sea solo palabra de hombre en las iglesias, en las distintas denominaciones, y no palabra del Eterno. Si hacemos eso, lo que nos decía Marcelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras y depositar nuestra confianza en el Eterno. Vean lo que nos está diciendo la Torá. Maldito aquel hombre que confía, que pone su fe, su confianza en otro hombre. Entonces, vamos a ver algo muy importante por medio de este pasaje. ¿Qué podemos ver acá? ¿No es cierto? La Torá nos está diciendo esto, que seremos malditos si nosotros confiamos en hombre, ¿no es cierto? En palabra de hombre. En palabra de hombre. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver esto con Yeshua? ¿No es cierto? Se estarán preguntando. Yeshua conocía perfectamente las Escrituras. Yeshua es llamado el maestro. Yeshua les enseñaba, vino a enseñar cómo debíamos guardar la Torá. Él es la Torá viviente. Entonces, siendo Yeshua, ¿no es cierto?, conocedor de la Escritura, puede que sea Yeshua de naturaleza humana, un hombre como ustedes, como nosotros, puede que sea un hombre común y corriente, como lo somos nosotros. Puede que Yeshua tenga nuestra misma naturaleza. Si fuese así, veamos lo que dice, vamos a leer lo que dice en Mateo, lo que dijo Yeshua. Mateo. Mateo 16, del 24 al 26. Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén, amén. Entonces, vemos algo muy importante. Yeshua acá nos está mencionando que confiemos en Él, que nos neguemos a nosotros mismos y que le sigamos a Él.
Si Yeshua no tuviera naturaleza divina, si Yeshua no fuera la imagen visible del Eterno, si Yeshua fuese un hombre como nosotros, un hombre, si fuese solamente un hombre, un hijo de José y de Miriam, entonces podría él atreverse a decir, él conociendo la Torá, conociendo que lo veíamos recién en Jeremías, ¿no es cierto? Cuando nos dice, maldito el hombre que pone su confianza en En otro hombre. hombre. Entonces, conociendo Yeshua Torah, podría haber dicho esto, podría haber dicho, confíen en mí, sabiendo que Síganme, síganme, niéguense a sí en lugar de mismos. decir sigan a Yud Hey, sigan al Eterno. Entonces vemos algo muy importante. Shabbat Shalom a los hermanitos que se van uniendo, a Oscar, a Brit, a la hermanita Carla, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces, ahí vemos cómo si nosotros ponemos eso que, por ejemplo, Oscar opina, ¿no es cierto? Decía, claro que sí, que Yeshua es de naturaleza humana. Yeshua, esa afirmación que está haciendo nuestro hermano, nuestro oyente Oscar, está poniendo en evidencia y poniendo como mentiroso a Yeshua. Así es. A ver, el Mesías, que sea el Mesías profetizado, así es, así lo es, no quiere decir, como muchos están diciendo, que era solo un profeta. Pero hay una diferencia muy grande con respecto a lo que entendemos por profeta. Uno piensa, tenemos un mal concepto con respecto a los profetas. Pensamos que profeta es una persona que se le da una profecía y ya, ¿no es cierto? Pensamos eso y que solamente es un hombre, ¿bien? Veamos quién es el mayor profeta. Analicemos esto. Toda la escritura, toda la palabra del Eterno, toda la escritura, ¿no es cierto? Son profecías que el Eterno entregó a sus profetas, ¿no es cierto? Para que ellos profeticen y den y anuncien las cosas venideras, ¿no es cierto? A los distintos pueblos, a las distintas generaciones, ¿no es cierto? Pero ¿de quién venían estas profecías? ¿Venían de estos mismos hombres? ¿Salían de ellos mismos? Vamos a ver algo muy importante. Si lo analizamos bien, todas las profecías que encontramos en la Escritura se las fueron dadas por el Eterno. Entonces, ¿quién es el mayor profeta? El mayor profeta es el Eterno, es el mismo Eterno. Entonces, cuando nosotros humanizamos a Yeshua diciendo que era solo un profeta, nos estamos equivocando, estamos cayendo en un error. Porque el Eterno no es humano y sin embargo Él es el mayor profeta. Entonces, tenemos un mal concepto con respecto a los profetas, y tenemos un mal concepto, porque no lo hemos entendido, no lo habíamos entendido. Ninguno de los profetas trajo palabra de sí mismo. Todos los profetas traían palabra del Eterno, eran ordenados, eran cosas que el Eterno les encargaba, así como lo hizo Moshe. Recordemos, hay muchos hoy en día hablando de que Yeshua es el intermediario, de que Yeshua solamente es el mediador entre el pueblo y el Eterno, desplazando a Yeshua, desplazando su autoridad, desplazando su poder divino. Recordemos que Moshe, cada vez que ejercía alguna de esas señales que hizo en Egipto, cuando leemos que Moshe recibía la orden del Eterno para hacer tal y cual cosa. No hacía, es más, una vez cuando el mismo Moshe, nos muestra la Escritura, hace algo que el Eterno le había encomendado, pero no lo hace como lo había encomendado el Eterno, termina siendo castigado Moshe. Termina siendo reprendido y es más, es lo que provoca que Moshe no pueda ver la tierra prometida, no puede ingresar a la tierra prometida.
Ahora veamos algo muy importante. Moshe era un mediador, ¿no es cierto? Se le dice a Yeshua también el mediador, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia muy grande. En Hebreos es mencionado Yeshua como mayor que Moshe. ¿Por qué es mencionado como mayor que Moshe? Porque a Yeshua se le fue entregado todo. Se le puede entregar toda autoridad y toda potestad a un simple hombre, solamente a un mediador. A un profeta. ¿Por qué no se la entregó a Moshe? Entonces, ¿qué es lo que no se está comprendiendo? La palabra, la escritura. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Siguiendo la escritura y se está siguiendo palabra de hombre. Es por eso que decidimos hacer este live, porque veíamos a muchos hermanos desviándose y yéndose tras doctrinas de hombres, en lugar de seguir la palabra del Eterno. Entonces, bueno, sigamos analizando, ¿bien? Shabbat Shalom, hermanito Arjane. Shabbat Shalom. Bien, nos vamos a ir a 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Sí, perdón, 27 al 28. 27 Bien. 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa al que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Bien, ahora bien, tratemos de comprender algo. Un hombre común puede ser un Ejad con el Eterno. ¿Puede volverse Ejad con el Eterno? Por supuesto que no, porque el Eterno, recordemos que el Eterno es 3 veces santo. Pero ¿quién es Ejad con el Eterno? Tenemos que comprender ese concepto de Ejad. Tenemos que comprender lo que nos está mostrando la Escritura. Estamos viendo que se levantan, y justamente esto estaba profetizado, que iba a haber cada vez más apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar al Mesías, negar a Yeshua. Considerarlo el Mesías no es lo mismo que considerar como la parte visible del Eterno. Entonces tenemos que diferenciar las cosas. Si bien Él tuvo un propósito, Yeshua tuvo el propósito de salvación para nosotros. Sí, es verdad. Él es nuestra salvación. Él es nuestro abogado. Él es nuestro mediador. Sí, es una de las cosas que Él va a ser nuestro mediador. Pero a su vez, Él no es de naturaleza humana. Él se transformó, se hizo carne para entender y comprender, para que después sea justo el juicio, para no decir, no, pero si el Eterno, quien nos juzga, nunca fue humano, nunca estuvo en nuestra carne, nunca estuvo en nuestra piel. Yeshua se tuvo que haber hecho humano para comprender y entender. Pero Yeshua es Elohim. No me pueden decir que Yeshua no es Elohim, porque si Yeshua no es Elohim, si bien, a ver, hay una gran diferencia. Antes tenemos que comprender algo. A ver, Elohim o Dios, ¿no es cierto? Es un título, ¿bien? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que Yeshua es la imagen visible del Eterno, o sea, del Creador. El nombre del Eterno es Yud-Hei, Yahweh o Yahvé, como lo pronuncien, ¿no es cierto? Ese es el nombre del Eterno. No estamos diciendo que el nombre del Eterno es Yeshua, no estamos diciendo eso, sino que Yeshua es la imagen visible del Eterno, lo que podemos ver del Eterno, porque al Eterno nadie ha vivido
Nadie que haya visto al Eterno ha vivido para contarlo. ¿Se entiende? Al Eterno nadie lo puede ver y sobrevivir, porque Él es 3 veces santo, como lo decíamos. Nadie puede estar en la presencia del Eterno. Nadie, en toda su presencia, en toda su majestad. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, no estamos diciendo que Yeshua sea Yud-Heh-Vav-Heh, o que el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, que el nombre de Elohim Sea Yeshua. sea Yeshua. No. Es, a ver, ustedes, cada uno tiene una boca, y por medio de esa boca habla. Bueno, Yeshua es la boca del Eterno. Su boca no puede hablar por sí sola. ¿O sí? No puede hablar por sí sola. Usted está manejando su boca. ¿O no es así? Su boca, si no estuviera con usted, no podría hablar. No emitiría sonido. No emitiría sonido. Es igual que lo que nosotros encontramos en la escritura muchas veces, la palabra diestra poderosa. Cuando es el brazo. Es el brazo, es la mano. Sabemos que si nosotros cortamos el brazo de nuestro cuerpo, ya no nos pertenece. Ya toma otra directamente, ya no lo podemos dominar, no podemos hacer absolutamente nada. Ese brazo queda fuera de nuestro cuerpo, muere. Entonces, ahora Yeshua es la diestra del Eterno. Quien domina, quien hace todas las cosas, es el Eterno. ¿Pero por medio de quién? De Yeshua. Pero ese Yeshua no tiene otra naturaleza. Es la misma naturaleza, es el mismo ser del Eterno. No podemos de hecho, en la Escritura dice, vino de Él, viene del Eterno. Amén. Y ahora, volvió al Eterno, es más, la Escritura nos dice también. Álvaro me está diciendo, Yeshua es el Mashiach, pero no es Elohim. Para calificar como Mashiach tiene que ser descendiente de David. Entonces, usted me está diciendo que es el Mashiach, pero está diciendo que no califica como Mashiach porque no es descendiente de David. Eso es lo que estoy entendiendo que dice. Pues revise lo que está escribiendo, porque sí, no coincide lo que está diciendo, porque sí es descendiente de David. Y otra cosa, Álvaro, también, diestra no significa enseñado por Hashem. Discúlpeme. No, diestra se refiere a que está a la diestra, al lado. Hashem, como usted le nombra, ¿no es cierto? Yud-Heh-Vav-Heh, le ha enseñado a Abraham, y sin embargo Abraham no ha sido pronunciado como la diestra del Todopoderoso. Ha enseñado a Moshe, pero no ha sido nombrado como la diestra del Todopoderoso. No se confunda en ese sentido. Si bien ellos fueron mediadores, ellos fueron escogidos por cuales ellos han hecho pacto, el Eterno ha hecho pacto con el hombre, ¿no es cierto? Entonces tenemos que diferenciar esas cosas, no puede haber una confusión en eso. Yo no puedo considerar a Yeshua un simple hombre, o no puedo considerar a Yeshua un simple mediador. Él va a tener todos esos roles. Sí, el día que venga, Él va a ser nuestro mediador, va a ser nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote. Es de hecho nuestro mediador, ¿no es cierto? Ahora, cuando todo sea acomodado, va a ser un ejat con el Eterno, va a volver al Eterno. Todas esas cosas están en la Escritura, están en la palabra, solo que no la leemos y nos vamos tras palabra de hombre. Ahora continuemos con lo que estábamos, vamos a Zacarías 14, de 4 al 9. Bien. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente del Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. ¿Hasta cuál? Hasta el 9. Llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto
en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yud-Heh-Vav-Hei, mi Elohim, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yud-Heh-Vav-Hei, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yud-Heh-Vav-Hei será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yud-Heh-Vav-Hei será uno, y uno su nombre. Bien, vemos lo que está diciendo acá. Lo que está profetizando acá es lo que todavía no ha sucedido, va a suceder cuando venga Yeshua, y nos dice, será uno, y uno su nombre. Amén, ¿se entiende? Entonces va a ser uno, va a ser un Ejad. Yeshua volverá al Eterno y será un Ejad, y será uno su nombre. Y en aquel tiempo, nosotros, nuestras vestiduras serán aptas a aquellos que siguen la verdad para estar en su presencia. Recordemos que en esta carne, que en este cuerpo, nadie ha sobrevivido a la presencia del Eterno. El Eterno nos fulminaría por su santidad, por su gloria, por su majestad. Recordemos que Él fulminaría todo sobre la faz de la tierra. No quedaría nada si Él hubiese venido con toda su presencia. Por eso Él vino como hombre. Si hubiese venido en toda su gloria, ni siquiera estaríamos acá. Y todas las veces que vino, recordemos la zarza ardiente, recordemos aquel varón que habló con Abraham, cuando las veces de Sodoma y Gomorra, que se apareció, que hemos visto el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei, que lo menciona así en las escrituras, es la imagen visible del Eterno. Antiguamente los antiguos judíos creían en la imagen visible del Eterno. Es ahora una nueva corriente, una nueva denominación que viene de Ramba, que es nuevo todo esto. Nuevo, les digo, estoy hablando contemporáneo, sí. Moderno. Y que viene con toda esa idea de que el Eterno no puede aparecerse, que no puede aparecerse de forma visible. Sin embargo, en las Escrituras lo encontramos, lo hemos encontrado en las Escrituras, y de hecho reconocido hasta por los mismos personajes que aparecen en las Escrituras. Y antiguamente, si buscan en los Targum, creían en la imagen visible del Eterno. Entonces es esta nueva corriente que está arrastrando a parte del judaísmo y también a parte del cristianismo hoy en día, parte de las raíces hebreas hoy en día, también se están yendo tras esa denominación, tras esa creencia de Ramba que les está diciendo que el Eterno no puede aparecerse de forma visible. Entonces, y que no puede tener una forma humana, una forma de hombre. Todo sí, para qué, para negar la naturaleza de Yeshua. Oscar. Y todo eso eso viene del anti-Mashiach, lo que hemos conocido como el anticristo. Oscar, sí, claro que nadie lo ha visto ni ha sobrevivido a su presencia. No es que mintió Yeshua, Yeshua dijo la verdad. No entiendo por qué está diciendo que Yeshua mintió. Digamos, nosotros estamos dando a entender que Yeshua es parte de un solo ser con el Eterno. No es su brazo, y bueno, no es que lo digamos nosotros, lo dice la Escritura, y todo lo que estamos trayendo en versículos. Con lo que se está levantando, no es contra nosotros, se levantan contra la palabra, contra la Escritura, todos aquellos que se levantan a hacer enseñanzas, a decir de que Yeshua es solo un simple profeta, de que Yeshua solo es un hombre, de que Yeshua solo es un mediador.
quitándole toda autoridad a Yeshua. Lo hacen mentiroso. Ya lo Lo leímos hacen al en principio. contra de la palabra, No, sí. no en contra de ninguna denominación, ni de ninguna quejilá, de ninguna persona, sino en contra de la misma escritura. ¿Pero por qué? Porque siguen palabra de hombre y no las escrituras. Sí, no es un escogido del Eterno. Es la imagen visible del Eterno. Es la parte que nosotros podemos ver, la que pudo caminar sobre la tierra. Amén. Porque, digamos, hay partes que no veo que no están comprendiendo. Yeshua se hizo hombre, pero no es no es hombre como nosotros, Álvaro. Porque si no, cualquiera se podía levantar y ser salvador. No, no es. Moshe no se proclamó. Moshe nunca actuó por su propia cuenta. Sin embargo, Yeshua tuvo la autoridad de actuar por su propia cuenta. ¿Acaso Yeshua, vemos en la escritura que Yeshua esperaba que el Eterno le diga, ve y haz los milagros? No. Sin embargo, Moshe sí esperaba que el Eterno le hablara y le diga. Ahora, algo que muchos van a decir y que en la escritura, y es verdad, en la escritura no dice nunca que Yeshua es Elohim, nunca lo van a encontrar ni que es Elohim, ni que es Dios, Elohim o Dios como les salga en las distintas versiones, ¿no es cierto? Porque hoy en día ya tenemos distintas versiones de las escrituras. Y es verdad, no lo van a encontrar porque no lo dice así, no va a salir así, porque ya lo explicamos recién. El nombre, eso es un título, Elohim o Dios, pero el nombre del creador es Yud-Heh-Vav-Hei, no es Yeshua. Yeshua es el brazo, Yeshua es su imagen visible. ¿Se entiende? No es el Eterno en toda su gloria. Bien, ahora sigamos. Vamos a ir a Efesios 1, 17. Pero no lo tenía Daniel de Zacarías. Ya lo leí. No, otro de Zacarías. No, Efesios. Perdón. Efesios 1, 17. Pensé que había otro de Zacarías. Los milagros tanto de Moshe como de Yeshua, no, Moshe no hizo ningún milagro. Los milagros los hizo el Eterno. Así que ahí hay otro error. Exactamente, recordemos que cada vez que Moshe actuaba, la escritura nos enseña que el Eterno le hablaba antes que él actuara y le daba las instrucciones de cómo hacerlo. En cambio en Yeshua no encontramos las instrucciones. Además es el mismo Yeshua quien hacía otra cosa. Milagros. El propósito de Moshe fue rescatar a su pueblo de Egipto. El propósito de Yeshua es totalmente distinto. Él va a ser mayor que Moshe. Él es mayor que Moshe. Él es nuestra salvación para el mundo completo. Porque dice Yeshua que no hace nada por sí mismo. Porque como lo decíamos, es el brazo, es la boca. A ver, que Yeshua sea el brazo, a ver por qué no menciona que Moshe también es el brazo. Es la diestra. Que es la diestra. No menciona, ni Josué, ni ninguno de los profetas. Podríamos mencionar a todos los profetas que podrían ser la diestra, y no. El único que fue la diestra poderosa desde un principio. Entonces, fue nuestro don Yeshua. ¿por qué a Moshe no se le entregó toda autoridad y toda potestad como se le entregó a Yeshua? Hay algo que no estamos comprendiendo y que estamos y no se dan cuenta, pero ustedes están humanizando al Eterno. ¿Por qué? Porque a ustedes no les cabe, al ser humano no le cabe en la cabeza de cómo que Yeshua es la imagen visible del Eterno y se va a orar a sí mismo y va a ser él mismo y va a venir de él mismo. ¿Cómo es que es eso? ¿Cómo es que, y que no es otro ser aparte?
¿Saben por qué sucede eso? Porque nosotros no podemos hacer eso, porque el humano, el hombre no puede hacer eso. Entonces, al decir eso, estamos diciendo que el Eterno no puede hacer eso. Estamos humanizando al Eterno, Claro, tratando de encapsular en nuestra mente finita, cuando el Eterno no tiene una mente finita como nosotros. exactamente, Brija de allá también. Obviamente que si nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra salvación en un hombre, estamos cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque Jeremías mismo lo dice por medio del Eterno que le dio palabra, que nosotros no podemos confiar en un hombre. Una. Dos, deberíamos desechar todo el Brija de allá, todo el nuevo pacto, toda la vida de Yeshua. Porque si consideramos que Yeshua es un hombre, ¿cómo vamos a obtener la salvación? ¿Cómo fue su sacrificio? Sí, diríamos, ahí decían recién es el escogido. No, si ya sabemos que Yeshua, por medio de él se hizo la creación, ¿cómo puede ser el escogido si Yeshua estuvo desde el principio? De hecho, nos dice en el Brija allá que él está desde el principio. Es la imagen visible que está desde el principio y por medio de él fueron creadas todas las cosas, nos dice en Colosenses. Entonces, tengo que arrancar el libro, esa hoja de Colosenses, porque ustedes me están diciendo que él, el Eterno escogió a Jesús, a Yeshua, y que es solo un escogido. Si fuese así, entonces, ¿cómo es que está desde el principio? Entonces, ¿Quién? ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo palabra de hombre en lugar de ir a la escritura. Bien. Exactamente, Efesios Efesios 1:17. 1:17. Para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Eso es? Efesios 1:17. Sí. Para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bien, este verso nos está hablando eh, del Dios de Yeshua, del Elohim de Yeshua, ¿no es cierto? Nos dice esto. Esto quiere decir que hay otro Dios más. Eso es lo que están entendiendo, ¿no es cierto? Muchos comprenden esto al leer esto, de que Yeshua tiene su Dios, piensan que hay otro Dios más. Y vemos que esto no es así. No se puede decir que Yeshua es divino, que es Dios, y que no es el eterno, porque ahí nos estaríamos haciendo dos dioses. Entonces, si estamos diciendo que Yeshua hace milagros, o que somos salvos por Yeshua, pero Yeshua es solo un nombre, entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos depositando fe a un hombre y también al Eterno, estamos teniendo dos dioses. ¿Y qué dijo el Eterno? No hay nadie conmigo. Entonces, ¿qué es lo que no estamos comprendiendo? La naturaleza de Yeshua. Esa es la que no se está comprendiendo. Álvaro, entonces usted me dice que Yeshua nació como hombre sin ser escogido y después fue escogido para ser el Mesías. Sabemos que eso no es así, No. porque él estaba profetizado desde antes de que nazca Y eso lo vamos a encontrar en Isaías. como el Salvador. Recordemos que ese nombre se le fue dado justamente y fue preparado ese niño desde antes de su concepción. ¿Acaso quién nombró, quién descendió para nombrar su concepción a María, a Miriam? Un ángel, el ángel Gabriel. Entonces estamos confundiendo las cosas. Ahora vamos a Primera de Corintios 8:6.
No, 15. Ah, 8. Bueno, Bueno, ¿estás vamos más practicando? cerquita. No. Primera de Corintios 8:6. 8, Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué nos está diciendo con esto? Yeshua es alguien común, un ser humano común, como lo está diciendo Álvaro por ahí. Vamos a ver en Mateo 1, 18. El nacimiento de Yeshua fue así, estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Joseph, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. Bien, es solo el 18. Entonces fue anunciado por el ángel que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, si yo me voy a lo que dice Álvaro, ¿no es cierto?, de decir que Yeshua es solo un hombre y que no tiene, que no es, que no viene del Eterno, entonces yo tengo que desechar también Mateo, porque aquí Mateo me está diciendo que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Exactamente, sí, Álvaro. No puede haber sido engendrado por José, por Joseph. Si bien Joseph ha criado a ese niño, ha alimentado, ha tomado la figura paterna, pero biológicamente no fue concebido como nosotros, como un ser humano, donde hubo una unión de un óvulo y un esperma. Sino nos está mostrando que hubo una concepción especial, que el Ruach HaKodesh obró, y que si cortamos las venas de nuestro don Yeshua, su ADN no es el ADN de un humano común y corriente, no es un ADN de uno de los profetas, sino tiene parte divina. Claro, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y cuando decimos de que no es hijo de Joseph, exactamente así lo es. No, o sea, no es hijo, fue criado por Joseph, pero no es hijo. Todo espíritu que niega a Yeshua ha venido en carne. Es el antimesias. Así es, usted mismo lo está diciendo. ¿Y qué significa negar a Yeshua? Negar su naturaleza. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ir a primera de Ahí a Juan dice, 1:14. Se halló que había, Concebido del Espíritu Santo. ahí lo dice, en Mateo lo está diciendo Oscar. Mateo 18. Mateo, perdón. Sí, no. 1:18. 1:18. Perdón, estaba dando mala cita. ¿Qué? Juan 1:14. Ese la mayoría lo conocemos. Ese lindo. Disculpen que este live vaya a ser cortito, o sea, nos queda poquito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, si nos vamos al versículo, algo que estaban contradiciendo hace un ratito, si nos vamos al verso 1 y 2 de Juan. A ver, esperamos un cachito. Acá, Sí, ¿en este mismo? Sí, en este mismo. Oscar, Sí. ya lo atendemos a eso.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Elohim. Era lo que les estaba diciendo al principio. Yeshua es la palabra. Yeshua es la imagen visible. Miren lo que nos dice este pasaje. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim. Y el verbo era Elohim. ¿Se entiende? Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Yeshua está desde el principio. Este verbo que después tabernaculizó y que nos dice en el verso 14 que se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, ese verbo era Yeshua. Yeshua está desde el principio. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y esto nos está diciendo este pasaje. Y también nos vamos a ir a Colosenses 1:15, donde también vamos a encontrar esto, para que vean, traemos evidencia de las escrituras y no es nuestra palabra, sino es la misma escritura, la misma palabra se explica sola. Colosenses 1:15. Creo que es con eso. Es con eso. Sí. Sí, está. Perdón. A ver, si no me equivoco. Bien. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Se entiende? A ver, Yeshua no es Elohim, no es Dios. Yeshua no es Yud Keved Hei. Yeshua es la imagen visible. Este pasaje nos está diciendo, Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él está desde el principio, como lo veíamos en Juan 1:14, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Amén. Acá lo invito el tema a Oscar, que lea bien el contexto de Abraham. El Ruach HaKodesh no se le presentó a Abraham ni a Sara. Vino un varón, dice, y le anunció que dentro de un año volvería y Abraham tendría un hijo. La concepción de Isaac no fue por medio del Espíritu Santo, no fue por medio del Ruach HaKodesh. ¿Y quién fue el varón que se le presentó? Lea bien el contexto y se va a dar cuenta, identifique. Recordemos que vinieron 3 varones. Uno se quedó con Abraham charlando desde el monte y los otros 2 fueron a Sodoma y Gomorra y destruyeron la ciudad. Uno era Yeshua y que es la imagen visible y que lo vemos que está desde el principio. Otra cosa para Álvaro, si tomamos a Joseph como padre, usted dice, si no tomamos a Joseph como padre no califica como Mesías. Si tomamos a Joseph como padre tampoco califica por las 14 generaciones. Así que hay un concepto erróneo en cuanto a Joseph ahí, porque si yo lo tomo a Joseph como padre biológico, tampoco califica como Mesías, porque Joseph era la 12ª generación, no era la 13ª generación de Ben David. Entonces tampoco caemos en el error. Recordemos que Yeshua es descendiente de David por medio de Miriam, no por medio de Joseph. Algo muy importante que nos dice desde el principio, y que si a los que les gusta estudiar mucho el judaísmo, que la simiente nos dice que lo pone la mujer. Así que estudien más por ese lado, y viene por el lado de Miriam que por el lado de Joseph. Así que me parece que les hace falta investigar un poquito más por ahí. Y bueno, vamos a seguir. Vámonos a Proverbios 30:4. Tenemos, si pudiéramos, estaríamos todo el rato acá revisando la Biblia desde el principio, porque toda la Biblia desde el principio nos habla de Yeshua. Oscar, es otro error, es del judaísmo que dicen que la mujer no aporta el linaje.
Recordemos que al principio, cuando habla nuestro Adón Yeshua, cuando es echado Adán y Eva desde del Edén, habla sobre el linaje de la mujer. Entonces, si en ese punto me está hablando del linaje de la mujer, quiere decir que la idea, el concepto de linaje del hombre que aporta solamente el hombre es falso. Recordemos eso, tenemos que estudiar y tener en concepto eso. Recordemos que está hablando cuando dice la profecía sobre que la mujer pisará el carcañar de la serpiente, está hablando justamente del linaje de la mujer. Entonces quiere decir que ese concepto de linaje sobre el hombre es humano, no es del Eterno. Bien, vayamos a Proverbios 34. Verso 4. Nos dice la escritura: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Entonces, ¿de qué nos está hablando la escritura? Toda la escritura nos habla de la imagen redentora, la imagen visible del Elohim invisible, del Creador. ¿Cómo podemos negarlo? Y vemos, como lo decíamos al principio, que tanto no solamente el judaísmo, sino en la escritura, cómo reconocían la imagen humana, la imagen visible del Creador, y eso lo vamos a encontrar en la escritura. Nos vamos a ir para terminar ya con esto por ahora, porque hay mucho, también podríamos estar toda la noche hablando de esto. Vamos a ir a Jueces 13, vamos a recordar, podríamos leer todo el capítulo completo, los invito a que lo lean, está muy bonito, en Jueces 13. Les voy a recordar un poquito y después vamos a leer. Acá es cuando el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei, vamos a notar algo muy importante cuando se refiere al ángel de Yud-Heh-Vav-Hei. Cuando el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei se le aparece a la mujer de Manoa, no sé si saben, la mujer de Manoa, Manoa es el papá de Sansón, no sé si deben conocer la mayoría de la historia. ¿No? Recordemos que Sansón fue uno de los jueces. Denos un momentito que acá TikTok nos está pidiendo la verificación y ya continuamos. Bien, sí, Sansón fue uno de los jueces. Bueno, de hecho lo encontramos esto en el libro, ¿no es cierto?, de Jueces 13, para que lo lean. Bueno, se le aparece y le anuncia que iba a dar a luz un hijo. Ella era estéril, ¿no es cierto? Y bien, ella le comenta a su marido. Luego la segunda vez el marido de ella le ora al Eterno para que ellos querían saber qué tenían que hacer cuando este niño naciera, querían saber bien. Entonces él le ora al Eterno y el Eterno nuevamente vuelve a mandar, dice, a el ángel, nos dice la escritura, el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei, y Elohim escuchó la voz de Manoa y el ángel de Elohim vino otra vez a la mujer. Entonces cuando la mujer lo recibe, va corriendo de vuelta a donde estaba el marido, lo llama al marido para que lo vean. El ángel de Yud-Heh-Vav-Hei, que es la imagen visible del Eterno, y ya sabemos quién es la imagen visible del Eterno, que es Yeshua, le anuncia el nacimiento de que iba a tener este hijo, ¿no es cierto? Y qué es lo que no debía hacer, qué es lo que no debía comer, qué es lo que no debía tomar durante el embarazo. Entonces, qué es lo que tenían que hacer cuando naciera el niño. Bueno, todo eso. Mire lo importante que es. Estamos por hablar de una persona que también fue
anunciada por Yud-Heh-Vav-Heh, ¿no es cierto? Anunciada por el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, si toma este concepto, veo que hace un ratito nos comentaba sobre Isaac, que fue concedido por obra del Espíritu Santo. No, Isaac no fue concedido por obra del Espíritu Santo. Sansón tampoco fue concedido por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, sí el Eterno accionó, trabajó en ellos porque era una mujer estéril, Sara era una mujer mayor, pero sin embargo el Eterno hizo el milagro de abrir la matriz de estas mujeres, obró en eso, pero ellas ya eran casadas, estaban junto a un hombre. En cambio, en Miriam y Joseph no era así. Joseph nunca conoció a Miriam antes de que nazca Yeshua. Recordemos que hay un concepto distinto en cuanto A- a casarse en la escritura y bueno, y en ese momento también y a lo que nosotros conocemos con casarse. Casarse para nosotros significa otra cosa de este lado en Occidente, del occidente. En nuestra mentalidad, en realidad. Y también en la nuestra mentalidad, cultura. porque en realidad debe ser como dice la escritura. Entonces, si considero que Isaac fue concedido por obra del Espíritu Santo, entonces Sansón también fue concedido por obra del Espíritu Santo. Sabemos que no es así y lo vemos aquí en la Escritura. Pero lo más interesante es justamente a partir del versículo 20, que lo vamos a leer ahora. Bien, antes quería aclararles algo que Manoah, como cualquiera, ¿no es cierto? Le dice al ángel, le habla al ángel, ¿no es cierto? Le dice que se quedara a comer con ellos, ya que habían recibido esta noticia. El ángel les dice que, el ángel del Eterno les dice que no, que lo que podrían hacer es ofrecer un holocausto. Él le pregunta que cuál era su nombre para ofrecerle el holocausto. Entonces el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh le dice, ¿por qué preguntas mi nombre si sabes que es admirable? Le dice. Así le dijo. Y luego de esto ellos ofrecen el holocausto. Ahí vamos a hacer la lectura desde el verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Yud-Heh-Vav-Heh hemos visto. Y su mujer le respondió, si Yud-Heh-Vav-Heh nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Algo muy importante, ¿qué estás reconociendo acá, Manoah? Estás reconociendo que vieron al Eterno, para ellos habían visto el Eterno, pero porque vemos este hecho maravilloso, ¿no es cierto?, que ocurre de que el ángel sube en la llama del holocausto. ¿Y quién es el que se aparece en forma de zarza ardiente? Vemos que es el Eterno. Manoah reconoce que es el Eterno, pero algo que luego comprende, ¿no es cierto? Y que lo comprende también su mujer, si hubiesen podido morir, si era el Eterno, en toda su gloria. Pero ¿qué fue? Fue la imagen, es por eso que está mencionado como el ángel del Eterno. El ángel, sabemos que traducido significa el enviado, el mensajero del Eterno. ¿Quién es el mensajero del Eterno? ¿Quién viene como mensajero del Eterno, como enviado del Eterno? Yeshua, es la imagen visible. En los Targum lo vamos a encontrar como la forma, la figura antropomórfica del Eterno, que quiere decir que es la forma humana del Eterno. Entonces ellos habían reconocido que habían visto al Eterno, pero bueno, pero ¿por qué no murieron? Porque no era el Eterno en toda su gloria, sino que era su imagen visible. Y lo vemos acá desde la Torá, vemos que reconocen la imagen visible del Eterno. Esto es uno de los tantos hechos que nos describe la Torá, donde han visto al ángel de Elohim.
Sabemos que Agar también, cuando estuvo en el pozo, también vio esta imagen, es más, le profetizó aquel ángel de Yud-Heh-Vav-Heh, le profetizó cómo iba a ser Ismael, que no se preocupara, que iba a ser príncipe, entonces le pronunció palabras, y ahí no era el Eterno, no era en todo su esplendor, En toda su gloria, no era el porque Eterno, era solo la imagen visible. Agar daba Ellos gracias. ya reconocían de antes algo que creo que Oscar era el que no entendía, no comprendía por qué si vemos al Eterno en toda su gloria vamos a morir. Lo dice la Escritura, no es que lo estamos diciendo nosotros. Ellos reconocen y ya reconocían que si veían al Eterno morirían. Y de hecho, esto lo vemos también en las porciones de la Torá, hemos visto, ya lo hemos estudiado, cuando el Eterno lo cubre a Moshe para que no muera, porque Moshe quería ver, y qué es lo que ve Moshe, solo puede ver, pudo ver la espalda del Eterno. Pero ¿qué estaba viendo? ¿La espalda del Eterno en toda su gloria? No, la espalda de la imagen visible del Eterno, no el Eterno en toda su gloria, porque ciertamente hubiese muerto. Y esto se conoce desde el principio. Entonces, es esto lo que queríamos explicar, ¿no es cierto?, con respecto a la naturaleza, divina de Yeshua, ¿no es cierto?, que es su imagen visible, y cómo ellos también reconocieron esto. Ahora vamos a leer Juan, y ya vamos a terminar, Juan 14, del 8 al 11, si no me equivoco, ya sería lo último, por ahora. Sí, lo que estamos viendo es que muchos se van levantando y trayendo confusión a muchos hermanos que estudian la palabra, dándole este título de profeta, de mediador, de abogado a nuestro don Yeshua, bajándolo de esa misión de salvación, esa divinidad de ser parte del Eterno, de ser un ejad con el Eterno. Y lamentablemente vemos cómo eso se va acrecentando, y estaba profetizado, esto justamente estaba profetizado, que la apostasía crecería en los tiempos finales. Así que todo aquel que niega a Yeshua como un ejad con el Eterno, que niega su parte visible del Eterno, obviamente el día que se presente ante el juicio, él lo negará ante su Padre, lo dice la profecía, él negará ese nombre. Quien me niegue será negado ante mi Padre. Entonces vemos cómo eso va creciendo, por eso quisimos hacer este live, quisimos hacer este estudio, para que se entienda y que comprendan y sigan escudriñando las escrituras. Yeshua no es distinto de Elohim. Yeshua es parte, tenemos que comprenderlo como la parte visible de Yud-Heh-Vav-Heh, de nuestro Elohim. Me dijiste Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Que yo soy en el Padre. Perdón. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Entonces, veamos qué nos está diciendo acá este pasaje. ¿Qué nos está diciendo el mismo Yeshua? Él no está diciendo yo soy el Padre, yo soy Elohim, yo soy... No. ¿Y qué les está diciendo? Lo mismo que entendió Manoah y su mujer cuando vieron la imagen visible del Eterno. ¿Por qué? Que es Yeshua, ¿no es cierto? Que era el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh.
Felipe le preguntaba, ¿no es cierto?, muéstranos al Padre, y Yeshua le estaba diciendo, si me viste a mí, viste al Padre. Entonces, ¿qué le está diciendo? Viste la imagen visible del Padre, es decir, eso les está diciendo, si no, entonces tendríamos que desechar los versículos que hemos leído anteriormente, tendríamos que desechar Colosenses 1:15, Mateo. donde nos dice que es la imagen visible del Eterno. Entonces, Entonces, que eso es lo que nos está diciendo la Escritura, que Él es la imagen visible del Creador. Eso es lo que está diciendo Yeshua en este pasaje. Si me viste a mí, viste al Padre. No quiere decir que Él es el Padre. De hecho, luego lo explica. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Luego él dice, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él mismo está diciendo que él no habla por su propia cuenta, es lo que explicábamos hace un momento. Él es la boca. Si él no estuviera unido si no estuviera con el Eterno, si no fuese del Eterno, si no hubiese salido del Eterno, no podría hablar nada. Él es el brazo, él es la diestra, la mano poderosa del Eterno. Entonces, si un brazo solo, por sí solo, si me lo corto, no puede hacer nada. Solamente si está pegado a mí, hace y se mueve. Entonces, eso es lo que es Yeshua. Eso es lo que no se comprendía y no se comprende. Y hasta el día de hoy se levantan, y muchos hermanos que estaban en el camino también se van tras otras doctrinas, tras otras denominaciones, no comprendiendo esto, desechando toda la palabra, todo lo que está en la Escritura, y que nos está mostrando justamente eso, la naturaleza de Yeshua. Yeshua es la imagen visible del Eterno. Yo no puedo decir que Yeshua solo es un simple profeta. Yo no puedo decir que Yeshua es el escogido para ser el Mesías y nada más. Que fue escogido después de que nació. No puedo decir eso, porque entonces tengo que desechar varias partes de la Escritura y tomar y armar mi propia religión, como muchos hacen hoy en día. Entonces, ¿qué se nos pide en la Escritura? Que volvamos a la senda antigua, que volvamos a su palabra, pero a su palabra, a hacer su voluntad, a seguir al Mesías, el Mesías que es la imagen visible del Eterno. No hacer mi voluntad, no hacer la voluntad de cierto pastor, de fulanito que de está cierto rabino, cierto cura, sacerdote. Nosotros mismos tenemos que buscar, escudriñar, encontrar. El Padre nos quiere así, el Padre nos quiere obediente, nos quiere despierto, nos quiere buscándole en las Escrituras. Él no quiere que seamos parte de un rebaño ciego, siguiendo a pastores que enseñan falsas doctrinas, que enseñan falsas enseñanzas. Ciertamente es verdad, ¿no es cierto?, que la amada casa de Judá es el hijo que se quedó, ¿no es cierto? Muchos reconocerán la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Nosotros representaríamos el hijo pródigo, que es el que se fue por las naciones, y el otro hijo es el que se quedó. Ese hijo que se quedó está representando a la amada casa de Judá, y como es el que se quedó con el padre, muchos se van tras estas doctrinas, tras aprender de ahí. No digo que esté mal, porque podemos aprender de ellos, ¿no es cierto? Muchísimo, porque son ellos los únicos que hasta el día de hoy guardan Torá, guardan esa obediencia a que el Eterno quiere de nosotros. Pero tenemos que tener cierto cuidado con respecto a la observancia. De hecho, el mismo Yeshua vino en contra de algunas tradiciones que estaban decidiendo seguir primero las tradiciones de hombre y olvidando los mandamientos del Eterno, dejando de lado los mandamientos del Eterno por seguir tradiciones de hombre. Y es lo que se está haciendo hoy en día. Cuando yo me voy tras esa denominación que está diciendo
que Yeshua no es la imagen visible del Eterno, que Yeshua no es un ejad con el Eterno. Cuando yo me voy tras esa denominación, me estoy yendo tras palabra de hombre, tras doctrinas y mandamientos de hombre, y estoy desechando la Torá del Creador, la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque por ahí es por donde comienza la apostasía. Exactamente, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que recordemos que eh, tenemos dos clases de olivo, el olivo original, el olivo totalmente 100% olivo y el olivo silvestre. Recordemos que la palabra nos habla de que aquel olivo silvestre somos toda la casa de Efraín, todo el reino del norte que se dispersó en las naciones y que perdió esa identidad y que seremos injertados nuevamente al olivo original. El olivo original es aquel hijo que se quedó en la casa. El hijo pródigo, Efraín, es el que se fue de la casa. Y el olivo original es justamente la amada casa de Judá quien hoy guarda todavía la Torá. Entonces, vemos que si nosotros por creer en Yeshua vamos a ser injertados en aquel olivo original, porque somos olivo silvestre, ¿qué pasará con aquel olivo silvestre que no reconozca a Yeshua? ¿Será injertado? No, O que no lo será. reconoció y después lo Lo está desechó. desechando. Entonces, Ya no queda el mismo Pablo lo dice. Aquellos que conocieron la verdad, mejor se les hubiese sido que no se les haya revelado la verdad, porque ya después, y están negando a Yeshua, ya después no queda más nada. Y Oscar, para responderle a Oscar, no, este no es un live donde subamos a debatir, a subir a personas para hacer debates y charlar con otras personas. Solamente estamos compartiendo la palabra. Hacemos este live haciendo pequeñas enseñanzas, no a modo de debatir con otros hermanos, escudriñando la palabra. de subir hermanos para debatir. Eso no lo hacemos, no está en nosotros y no lo vamos a hacer. Así que, bueno, le pido disculpas si es su costumbre de hacerlo, si es lo que esperaba de este live. No hacemos eso, no debatimos con otros hermanos. Podemos hacer un live así donde subamos a personas a charlar, pero ya no sería a modo de enseñanza como lo es como lo planteamos hoy. Que traemos. Exactamente. Otra cosa, preparamos. Entonces, si analizamos un poquito el sentido de los olivos que recién hablábamos, que recién charlaba con ustedes, le comentaba, recordemos que el pacto se hizo con la amada casa de Israel y va a volver a ser con la amada casa de Judá, y la amada casa de Judá despertará al Mesías. Digamos, la amada casa de Judá se le caerá la venda y reconocerá a Yeshua. ¿Qué pasará con aquel olivo silvestre que hoy está desechando a Yeshua? ¿Qué va a hacer ese olivo silvestre? ¿Qué va a hacer ese Efraín? Esos caídos que no son de sangre de Judá, cuando sus mismos maestros digan, reconozcan a Yeshua. ¿Qué van a hacer ellos si ellos hoy lo están rechazando? ¿Acaso Yeshua no dijo, aquel que me rechace a mí será rechazado? Aquel que me confiese será confesado. Entonces, aquel olivo silvestre, si hoy rechaza a Yeshua, cuando Yeshua venga y despierte la amada casa de Judá, quedará sin parte, quedará sin lugar. Yeshua mismo les dice en su palabra, ¿quiénes son ustedes? No los conozco, porque ellos le rechazaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, nosotros que somos en la dispersión, que no somos casa de Judá, que no tenemos sangre. Yo no sé si tendremos o no parientes o en la línea sanguínea de la casa de Judá, pero ya hemos perdido, nos hemos extraviado, hemos estado mucho tiempo fuera de su obediencia, de su palabra, de la sombra del Altísimo. Él ha tenido misericordia. Entonces, si hoy yo reconozco a Yeshua como el Salvador, reconozco a Yeshua
como parte del Eterno, como un ejad con el Eterno, ¿por qué lo voy a negar? ¿Por qué lo voy a rechazar? Amén. Exactamente. Bueno, hasta acá llegaría, ¿no es cierto? Bueno, no sé cuántas partes vamos a hacer, pero sería lo que traíamos por hoy para hacer este estudio con respecto a quién es Yeshua, que muchos no comprenden. No traemos nuestra doctrina porque no tenemos una doctrina propia, no traemos doctrina de hombre, aquí no se habla palabra de hombre, aquí traemos la palabra del Creador, la doctrina, la única doctrina que es la que está en la Escritura, la verdad, que es su Torah. Y no es el propósito de traer doctrina de hombre, como lo decía Oscar, justamente estamos en contra de todo eso. Y bueno, no es nuestra doctrina, no es nuestra es la doctrina. palabra del Eterno que está escrita, la Y que le bueno, estamos ustedes leyendo. lo verán, lo que hemos hecho es compartirles las escrituras y lo hemos sacado todo de las Biblias que están subidas en Google, perdón, las mismas que tienen ustedes. Sí, Así es más, la que Reina Valera, a pesar de ciertas difamaciones que le han hecho, pero es la palabra del Eterno. Y para comprender la misión y todo lo que es Yeshua, tenemos que saber de la Torá. La Torá nos enseña la obediencia, nos enseña lo que el Eterno quiere de nosotros. El Tanaj nos muestra cómo los profetas luchaban contra el pueblo de Israel por la desobediencia. Entonces, todo es un conjunto, no podemos desechar nada de lo que está escrito. Digamos, todo desde un principio a fin es la palabra del Eterno. Y no somos de ninguna denominación, no tenemos denominación, no tenemos, solamente estudiamos la palabra en su y verdadero contexto, tratamos de escudriñar el contexto en el que somos fue escrita. hebreos, somos Israel, porque somos injertados por medio de creer en Yeshua. Confesamos a Yeshua como nuestro sumo sacerdote y rey, quien es el Melquisedec de nuestra vida. Entonces, es eso. Seguimos nuestra enseñanza, todo se basa sobre Yeshua, quien es nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Shabbat Shalom. Aquí ya terminó. Ya terminó. Acá ya terminó el Shabbat. Bueno, Shalom, no sé en otros lugares si todavía están en Shabbat, así que Shabbat Shalom para que todavía estén en Shabbat. Y bueno, probablemente estaremos subiendo este video, si el Eterno lo permite, en YouTube. Así que bueno, vamos a irlos dejando por ahí. Y bueno, prontamente estaremos nuevamente con las enseñanzas de las distintas porciones de las parashot. No quería decirlo mal. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima.